Bueno, amigos, pues no sé si estén listos ahora sí para las preguntas y respuestas, para que me las comiencen a enviar. Ok. Bueno, ahorita me las empiezan a escribir y yo las empiezo a leer aquí en el chat para que, bueno, porque no sé si estén muy cansados de las compras, del Buen Fin. A lo mejor ya están así como que, ay, muy cansados de andar de tienda en tienda. Aquí está, ok. Mari me dice, con respecto a las aportaciones de capital, si está el acta, pero el empresario ya no quiere capitalizar, es hacer otra. Sí, efectivamente, porque tenemos que tener un documento soporte que avale el por qué va a tener otro destino ese recurso, y es volver a celebrar esa acta, cambiar el destino del recurso y obviamente hacer el ajuste contable también. Y eso es muy importante. De pronto teníamos mucho la costumbre de esa clase de recursos o mandarlas a acreedores o mandar las aportaciones para futuros aumentos de capital, pero si observaste la norma dice, bueno, se va a considerar una aportación, pero cuando hay un documento soporte. No existe el documento soporte, vamos a tener que reclasificar esa cifra. Entonces es muy importante que el empresario te diga o establezca qué va a pasar con ese dinero, porque si no lo piensa bien, posiblemente al darle revés a la operación, de momento se quede en una cuenta como parte relacionada en el tratamiento de los acreedores diversos, y eso sería un poco peligroso. Entonces sí es importante que defina bien hacia qué lugar pretende enfocar el recurso, porque acuérdate que esta cuenta de acreedores diversos para el SAT es una como cuenta tabú, entonces hay que tener cuidado. Y bueno, Flor me dice, el resultado del activo y pasivo financiero se debe revelar y anexar en papeles de trabajo en los registros contables. Sí, mira, lo que ocurre con los activos y pasivos financieros es que de pronto la cifra, que es la que va en el balance, posiblemente sea una cifra que se tenga que ajustar por alguna cuestión de carácter de alguna partida que esté en tránsito. Lo que veíamos de las conciliaciones. Entonces, cuando tienes que hacer algún ajuste a alguna cifra que no coincide con la cifra que estás presentando en el balance, esa clase de ajustes nada más se hace en papeles de trabajo, no se hace en una póliza. ¿Por qué? Porque no, es un ajuste momentáneo. Y entonces ese ajuste va a dejar de tener vigencia, va a dejar de tener efecto conforme transcurre el tiempo. Por eso el tema de las conciliaciones bancarias. Pues sí, vamos a hacer una conciliación, hacemos un ajuste nada más para presentar adecuadamente la cifra, pero conforme pase el tiempo y el cheque sí se cobre o el depósito sí se reconozca por el banco, pues ya no va a tener necesidad de existir el papel de trabajo, el ajuste, o sea, se desecha, y obviamente por eso es que ya no habría necesidad de modificar un registro contable. Por eso era tan importante que viéramos las normas, porque las normas nos invitan de pronto a hacer algunos ajustes, pero a nivel de papel de trabajo nada más para presentar el estado financiero, pero no modificamos pólizas. Las pólizas se quedan como en su momento se consideró la operación. Eso es importante resaltarlo. Entonces, aquí lo interesante es que si tú de pronto no supieras esto y el ajuste lo plasmas en una póliza, el problema sería que después tendrías que hacer otra póliza para darle revés a ese ajuste, ¿no? Para cancelarlo, y entonces eso implicaría pues más descontrol, porque de pronto, bueno, ¿y por qué cargaste y ahora abonaste y por qué lo corregiste? Entonces sería como más complicado hasta para la autoridad. Entonces sí es importante respetar este hecho de que las normas, algunos ajustes solamente me los piden en papeles de trabajo, nada más. Y para nada ya modificar las pólizas electrónicas ni modificar nuestro programa de contabilidad. Bueno, aprovecho para comentarles, la próxima semana nuestra sesión sigue siendo los días martes, ¿no? Nos vemos el martes a las 9. Pero el lunes, para los que tengan oportunidad de venir, porque pues es que se van a tener que descolgar a la Canaco, en Reforma, vamos a tener el curso de reglamento de impuestos sobre la renta. Es un curso interesante porque trae algunos aspectos que creo que sí debemos de considerar.
En cuanto a cambios que van a favorecer más control por parte de las autoridades, si tienen el chance, pues nos vemos el próximo lunes en la Canaco. Si no tienen el chance, bueno, pues lo tomarán después por internet, no se preocupen, pero es importante que tengamos un compendio completo de todo. En las normas estamos aprendiendo en realidad qué es lo que dice la norma. Y si te estás observando en estas sesiones, las normas nos indican qué va, qué se revela, por qué es importante el dato, pero vamos, algo como una imposición, no hasta la próxima semana, porque si vamos a ver la próxima semana normas que si no se cumplen, pues sí sería un error. Pero hay que considerar que de pronto, bueno, tenemos el aspecto, por ejemplo, esto que me preguntaba Flor, del activo financiero. Ok, el activo financiero se presenta de una forma, el sentido, lo que incluye el activo financiero, pues ya lo describimos. Pero si nosotros no tomamos en cuenta aspectos de la ley o aspectos del reglamento, posiblemente ese registro tenga alguna consecuencia fiscal y tú no la estás considerando. ¿Y a qué me refiero? Algo que vamos a platicar en el curso de reglamento es el tema de las declaraciones informativas de los bancos. Porque los bancos, bueno, ya sabemos que informan, pero van a informar más. Entonces, de pronto, mucha de la información de estos activos y pasivos financieros, pues puede formar parte de una nueva declaración informativa, pues que también van a estar reportando todo el sistema financiero. Entonces, hay que tener otra clase de cuidado para ver qué tanta información estamos mostrando y que esa información sea congruente con otros aspectos fiscales que también estamos reportando. Por eso es como tener un panorama integral de muchos aspectos. Y bueno, me dice Flor, dice, en el caso de CFDI que uno genera, pero que posteriormente me indican que cancele, ¿es necesario contabilizar esos comprobantes a pesar de que se van a cancelar? Bueno, depende, Flor. ¿De qué? Depende de en qué momento se cancele. Por ejemplo, si me dices que el comprobante se hizo, por ejemplo, el día de hoy, 17 de noviembre, y te dices, ¿sabes qué? Es que siempre no, pero hoy mismo se cancela, a lo mejor no tiene caso que generemos una póliza o un registro por eso, porque pues, la operación simple y sencillamente en el momento se nulificó. Pero si tú me dices, es que la factura la hicimos en octubre y la estamos cancelando en noviembre, ahí sí. ¿Por qué? Porque son momentos distintos. Y entonces, como son periodos diferentes, ahí sí tendríamos que hacer un registro donde primero hacemos la operación registrando en este caso la compra o la venta, y posteriormente pues consideramos la aplicación de la cancelación de la operación con otro asiento contable donde le damos revés. Ahora, en el ejercicio que nosotros hicimos, ahí se decidió hacer los dos asientos porque a pesar de que ocurrieron en el mismo mes, fueron fechas distintas. Sí, todo ocurrió en el mismo mes, pero resulta que efectivamente ahí sí la operación se contabilizó, se registró y posteriormente, cuando me meto al repositorio y ando preguntando, ¿y dónde está? ¿Y por qué la nota? Me explican, es que fíjate que pues llegó la mercancía, pero llegó mal, se cancela la operación y nos emiten una nota de crédito. Entonces ahí ya cambia, porque entonces tenía yo dos CFDIs, un CFDI por la compra y otro CFDI por la nota de crédito por la devolución del producto. Entonces, eso justificó el hecho de tener dos comprobantes, eso justificó que yo tuviera dos asientos contables. En tu caso, pues yo te recomendaría, chécate bien la fecha de la cancelación. Si es al momento o el mismo día, pues no lo podemos brincar. Nada más tener ahí en nuestra conciliación el dato de que, bueno, esa operación se hizo el comprobante, pero se canceló el mismo día por la razón que tú decidas. Es más, de pronto hay ocasiones donde a veces a lo mejor si haces un registro, pero le pones un 0 y le indicas que se canceló el comprobante, pues para tener un consecutivo, ¿no? Y en el consecutivo, pues ver que ese comprobante no va. Pero si fueran periodos distintos, sí tendríamos que tener forzosamente dos registros, uno para la operación y otro para la cancelación. Adel Facundo me pregunta, dice, si hago un pago como anticipo a proveedores, ¿desde este momento debo de desglosar el IVA?
Sí, Adel, por lo que aprendimos, sí. ¿Por qué? Porque si la operación implícitamente va a llevar un impuesto trasladado, que en este caso es el IVA, es importante que lo reconozcas. ¿Te acuerdas de lo que vimos de probable, posible, remoto, no? Es muy posible que esa operación implique el pago de un impuesto, en este caso es el IVA. Entonces, como es muy posible que eso ocurra, por eso es importante considerar el impuesto y hacer el desglose para que lo vayas provisionando. Nada más que por eso es importante el manejo de las cuentas y entonces al IVA denominarlo IVA acreditable. Bueno, sí, es un IVA que estamos desglosando pendiente de a lo mejor de aplicar porque pues no tenemos todavía el comprobante. Entonces, sí es importante hacer el desglose o de plano mandarlo al IVA acreditable pagado, porque pues la operación ya implica el generar el acreditamiento, nada más estaría entonces pendiente el comprobante y ya lo podemos hacer el desglose. Ahora, posteriormente ya te llega la operación y al llegarte el comprobante con la operación, entonces ya nada más reclasificarías el tema del anticipo para justificar si ese anticipo se convierte en un inventario o se convierte en un gasto. Ahora, el ejemplo que yo les comentaba es porque nosotros tenemos que establecer mucho el mecanismo de evolución de la operación, porque de pronto el problema es que el anticipo a proveedores no va a quedar solventado o finiquitado dentro del periodo o dentro de los meses siguientes. Entonces, si de pronto tenemos una operación donde sí estoy pagando un anticipo, pero necesitan cumplirse otras condiciones. Estoy hablando de un contrato comprobante o a lo mejor condiciones del tiempo para saber a dónde se va a reflejar esa operación y hasta que no sepa que no se me va a expedir un comprobante y para eso pueden pasar meses, como el ejemplo que les decía de lo del agua. Bueno, en ese caso, entonces, sí podríamos a lo mejor dejarlo como un anticipo a proveedores, a lo mejor de momento no reconocer el IVA porque ni siquiera sabemos si esa operación va a incluir un impuesto indirecto o no, y entonces sí, hasta que se cumpla el contrato o hasta que se genere el comprobante adecuado y sepamos qué va a ser, entonces a lo mejor en ese momento ya registramos el IVA, porque por eso el tema de las normas me invita a que yo estudie la operación de forma integral. O sea, si te fijas, no es una receta de cocina. Pues siempre desglosamos o no desgloses. Depende. No es lo mismo el anticipo de proveedores de una mercancía, que a lo mejor tú sabes que para el próximo mes o dentro de 2 meses se va a convertir en inventario y finalmente hay que pagar el impuesto, a una operación donde yo estoy anticipando un pago, pero ni siquiera sé si va a ser mercancía, si va a ser servicio, si va a ser qué, un intangible. Entonces, dependiendo, pero si ya sabes en qué se va a convertir y la evolución va a ser próxima, pues entonces sí ya puedes desglosar el IVA, claro que sí. Es más, por eso hay que analizar también mucho el tema fiscal. O sea, de pronto sí puede haber alguna operación que tú pagues hoy y a lo mejor la mercancía te llega el próximo mes. Pero como se está pagando hoy, dices, bueno, yo me quiero acreditar el IVA en este momento y ya sé qué va a ser. Ah, ok, entonces ya reconocemos el proyecto completo y entonces sabemos que va a haber un impuesto indirecto. Pero si yo lo que estoy anticipando de plano no sé qué sea, o no sé si implica el pago de un impuesto o incluye un impuesto, entonces sí tendría yo que esperarme a que evolucionara la operación para establecer adecuadamente el registro. Y bueno, me dice Flor, dice, tengo un caso en donde una persona física con actividad ganadera recibe un apoyo por parte de Zagarpa que no es préstamo y no lo va a regresar. ¿Esto lo debo de reflejar en el capital? Sí, efectivamente. Pues por eso la autoridad estableció cuentas para el control de estímulos fiscales, beneficios, apoyos, etcétera, porque es muy importante que le demos un registro, porque finalmente es un recurso. Entonces, bueno, me dices que con ese dinero se planea comprar ganado y maquinaria, pues claro, porque si no, ¿cómo justificaríamos la salida del recurso, no? O sea, bueno, tengo un cargo a
no sé, a activo fijo y un abono a cheques, sí, pero ¿de dónde salió el dinero? Bueno, vamos a registrar este apoyo económico que nos hace la Zagarpa y, bueno, tengo que reflejar la entrada de ese recurso. Pero aquí el truco, Flor, es qué cuenta. O sea, ¿cómo que qué cuenta? Sí, tenemos que reflejar el ingreso de ese recurso, claro, obviamente te hacen, me imagino, una transferencia o a lo mejor te entregan un cheque y bueno, eso finalmente va a caer a un banco, pero el abono, ¿a dónde lo hacemos? Porque no es un ingreso, tú me dices que es un apoyo. Bueno, podríamos considerarlo más que como capital, como a lo mejor una cuenta, pero no de ingreso, sino después de los ingresos, como un apoyo gubernamental que finalmente a lo mejor no es un ingreso objeto. Entonces, agregar después del capital y antes de las cuentas de ingreso, esta cuenta donde ponemos apoyo Zagarpa, la cifra para tener ahí el registro de esa cantidad y considerar que ese no es un ingreso propio, porque es un estímulo que me están aportando para que yo crezca. Y no es préstamo, no, pues no es préstamo, no lo voy a regresar, no, pero como es una cuenta que finalmente nada más es para registrar un ingreso que no es objeto de la ley, cuando tú hagas tu cierre fiscal, le daríamos ese tratamiento para cancelar obviamente esa cuenta al final del periodo, en este caso al final del ejercicio, o dependiendo, no sé por cuánto tiempo se establezca este mecanismo de apoyo, si es cada año o es cada determinados meses, pero bueno, conforme vaya concluyendo el ciclo de este estímulo, irlo cancelando, pero sí es importante tener un registro y no en una cuenta de ingresos, tampoco en una cuenta de capital, de momento sería en algo intermedio, porque es una cuenta puente que nada más me va a servir para el registro de este apoyo. Y bueno, me dice Adel, dice, es una empresa de servicios, dice, debo de provisionar el gasto por medio de inventarios. No, lo que dice la norma es que tenemos que tener un control de los costos que implique nuestro servicio. Si para prestar el servicio necesitas comprar alguna materia, algún material, entonces es conveniente que tengas una cuenta de inventarios donde se controlen esos materiales. Pues no sé, las refacciones. Yo les ponía el ejemplo de una empresa, ¿no?, que da servicios de reparación de computadoras, pues discos duros, pantallas, etcétera, y sí tener una cuenta de inventarios donde controlemos el material. Pero si de pronto tú vas adquiriendo el material y ese material es el que estás ocupando para el servicio, es decir, no tienes un inventario, o sea, conforme lo vas necesitando, lo vas adquiriendo, entonces ahí lo que te podría yo recomendar es que dentro de tus cuentas de deducciones, ya ves que tenemos gastos generales, a lo mejor abrieras alguna que se llamara costo de ventas, consumo de inventarios, y ahí estuviéramos reflejando la compra de materiales. Entonces, dependiendo, si conservas un inventario para comprar y conforme lo compras, pues ahí conforme se vaya utilizando lo vas sacando, sí manejar una cuenta de inventario. Si no, dentro de gastos o dentro de los gastos de producción, a lo mejor crear una cuenta que se llame consumo de inventarios, y ahí vas comprando al día, ¿no? Y vas indicando lo que forma parte de la mano de obra, lo que va a formar parte del consumo de inventario en esa cuenta, y ahí vamos integrando el costo, pero no sé, tendremos que conocer más bien el estilo del servicio que me estás indicando. Entonces, nada más si me dijeras cómo es el servicio, qué es lo que implica, qué materiales ocupa, pues a lo mejor te puedo ayudar mejor, pero sí es importante tener nada más bien un control de qué implica prestar el servicio. Ok, el servicio que prestas es un intangible, pero ¿qué necesitas para prestar ese servicio? Pues necesito, mira, comprar esto, aquello, mano de obra, o sea, entonces todos estos elementos que intervienen en la prestación de cada servicio, contabilízamelos para que tengamos un control de cuál es el costo del servicio que estás prestando.
Ahora, Edith me está preguntando, dice, en una venta al público en general usé el RFC que corresponde al genérico del extranjero. Debo de hacer una factura que cancela y sustituye detallando cada uno de los productos, aunque estos no cambien. Mira, lo que ocurre es que en el comprobante al público en general hay que desglosar o detallar qué es lo que estamos enajenando, servicio o producto. Entonces, yo no sé si en estas operaciones al público, además del comprobante global, hagas otro comprobante que son las notitas o los comprobantes simplificados. Porque si tú haces notitas o si tú haces tickets del sistema punto de venta y en la notita o en el ticket ahí viene desglosado que es enajena, pues ya no es necesario que el comprobante global lo diga. El comprobante global puede decir operaciones del día o de la semana o del mes, según, y ya le pones de qué ticket a qué ticket. Entonces en el ticket viene el resumen de qué fue lo que se enajenó. Pero si no das esta clase de comprobantes simplificados, entonces cuando hagas el comprobante de venta, aunque sea público en general o aunque sea el RFC de un extranjero, sí tendrías que detallar qué mercancía o qué productos enajenas, pero ojo, Edith, esto es en el caso de que te hagan una visita de expedición de comprobantes para asegurar que el comprobante se expidió bien. ¿Por qué? Porque si haces una factura y en esta factura no desglosas los productos o lo que estás enajenando, te pueden sancionar por eso. Entonces, aquí nada más la pregunta sería, ¿cuándo hiciste ese comprobante? ¿Y para qué se utilizó? Porque si en el momento no se desglosó adecuadamente la mercancía, pero no te están haciendo ahorita una visita de expedición de comprobantes, pues ya déjalo así, no tiene caso que la cambies. Nada más sería cuestión de que para el próximo comprobante pues tuvieras la precaución de detallar el producto que estás enajenando, pero es para que no te multen, porque cuando tienes establecimientos abiertos a público en general, pueden llegar en cualquier momento y si no está detallada la mercancía, porque de pronto le ponen varios o le ponen, no sé, por ejemplo, los restaurantes se ponen pues, consumo, ¿no? Y no describen, por eso es la sanción, porque no está descrito qué es lo que se está vendiendo. Entonces, es muy importante porque, como te comentaba, la intención en el futuro, no es un futuro a mediano plazo, pero sí a largo plazo, la intención es tener también un control de los conceptos de los comprobantes y a través de tener el control del concepto de lo que estás vendiendo, pues también llevar una especie como de control de tus inventarios, ¿no? Entonces, de pronto decir, oye, ¿por qué estás, no sé, estás facturando, que estás vendiendo pantalones de mezclilla y no veo en tu inventario que existan los pantalones de mezclilla? Entonces, esa es la intención. Por eso es importante que cuando hay una visita de expedición, pues te piden que desgloses el producto para que ellos después tengan herramientas pues, para un mejor control de tus inventarios. Pero bueno, estamos hablando a largo plazo. A ver, me dice Adel que son servicios profesionales, gestoría, licencias de funcionamiento. Ok, a ver, en el caso de este servicio, no tenemos propiamente un consumo de inventarios, porque pues en este tipo de gestorías, más bien lo que utilizas es papelería, ¿no? Bueno, papelería, plomas, pero eso es parte del gasto. Entonces, aquí es algo muy importante. Hay servicios que no implican el consumo de un inventario, entonces pues nos olvidamos de la cuenta, tanto de inventarios como de costo de ventas, y aquí más bien tu costo es lo que vamos a ir mandando al gasto directamente, los gastos generales de la prestación del servicio. Entonces, qué bueno que me lo aclaras porque pues aquí no habría consumo de inventarios. Por eso es importante analizar qué tipo de servicio es, porque hay servicios que sí implican el consumo de inventarios. En tu caso, pues la gestión de licencias, pues no. Porque más bien lo que tú consumes es sí un gasto de papelería, pero pues es un gasto, no se considera como parte del costo en este caso, es algo indirecto para la prestación del servicio.
Y bueno, me pregunta Edith de la factura del público en general. Dice, en este caso la factura está detallada, pero como el RFC está mal, para corregir hay que volver a detallar. Ah, bueno, sí, sí, porque cuando tú cancelas un comprobante, hay que volver a hacer otro. Y entonces, lo que sí es importante es que además de que le vuelvas a detallar todo otra vez, que le pongas, si, ahora sí que donde le quepa el comprobante, porque a lo mejor en el concepto ya no te cabe, pero bueno, ya ve que le podemos poner leyendas, observaciones, que le pongas que este comprobante sustituye al folio pasado, ya le pones el folio, y le vas a poner por qué, para corregir el RFC, para corregir la fecha, para corregir el nombre, no sé la razón que sea, pero sí es importante que pongas que ese comprobante sustituye a otro. Ahí arriba, no, arriba. Esa, aquí. Dice, si la cancelación fue por error en el RFC y nos dicen en otro mes, ¿cuál contabilizo? No, ¿cuándo ocurrió la operación? Ah, no, pues la operación ocurrió en octubre. Y yo estoy descubriendo hoy en noviembre que está mal el comprobante. Lo tengo que corregir. Ok, lo corriges. Pero ya el nuevo comprobante pues va a tener fecha de noviembre. ¿Cuál contabilizas? El de octubre. Por eso es importante que le pongas al nuevo comprobante que ese comprobante sustituya al pasado, porque tú ya lo contabilizaste, ya le diste un efecto. Nada más que tiene un error el RFC y lo estás corrigiendo. Y entonces es para eso, para que ese nuevo comprobante se entienda que está contabilizado previamente y nada más hubo un cambio de comprobante. Si tu sistema te permite cambiar la referencia, pues ahí la cambias y borras la referencia del comprobante pasado y pones la referencia del comprobante nuevo. Si tu sistema no te lo permite, porque hay sistemas que no dejan, una vez que se guarda ya o se cierra el periodo y ya no dejan hacer nada, bueno, ni modo, se va a quedar la referencia pasada, pero por eso la leyenda del nuevo comprobante que dice que ese sustituye al anterior y nada más es una corrección. El efecto de la operación, el efecto contable, ya quedó registrado cuando se hizo la operación. Y bueno, vámonos para arriba. Dice, ¿cómo se consiguen los XML del 3% sobre nómina? Ay, Edith, esa es una pregunta bien interesante porque no sé de dónde me hables. Bueno, en el Distrito Federal, en el Estado de México, que es donde estamos ahorita, primero tenemos que generar la línea de captura para hacer el pago del impuesto. Y una vez que el sistema detecta que la línea de captura ya se pagó, entonces podemos volver a entrar a la página web. Y al entrar a la página web vas a buscar un servicio que diga comprobante fiscal o emisión de comprobante. Y entonces ahí con la línea de captura y el periodo puedes generar tu CFDI, pero no es automático. Algo que sí te tengo que decir, Edith, es que para generar esos comprobantes, pues tienes que esperar a que ellos cierren el proceso de pago. Entonces, eso es lo complicado, que de pronto queremos sacar el comprobante, a lo mejor pagamos hoy, y pues el comprobante a lo mejor no lo puedes descargar hoy, y si te va bien pasado mañana, a lo mejor es cuando lo puedes descargar, pero tenemos que estar al pendiente de la página. Ahora, algo que vamos a platicar la próxima semana es que si hay una disposición en el nuevo reglamento de ISR, que como ya sabe la autoridad que en distintos estados las páginas de pronto o no te permiten descargar el CFDI o te permiten descargarlo pero hasta que se les da la gana, o sea, pueden pasar meses. De pronto, si hay una disposición en reglamento que dice que yo tengo a más tardar el 31 de marzo para conseguir los XML del pago del impuesto sobre erogaciones, pero esto se hace directamente en la página de la entidad. Por eso, dependiendo del estado, tengo que entrar a la página de la entidad y desde la página de la entidad obtener el comprobante. Ah, ok, me dice, es un comprobante fiscal, pero trae el domicilio donde se presta el servicio. Y obviamente, pues no el domicilio de la empresa, no el fiscal. La pregunta es si es deducible. Sí es deducible. Mira, recuerden que de acuerdo al artículo 29A de código, el único requisito obligatorio en las facturas es el RFC. Ese sí debe de estar bien. Pero el nombre y el domicilio, tanto del emisor como del receptor,
ya no son requisitos obligatorios. Por lo tanto, si el domicilio que trae es otro domicilio, no pasa nada. O no coincide, o está abreviado, o está mal, ¿no? Porque de pronto está mal o no lo ponen. No te preocupes, mientras el RFC sea el correcto, con el RFC, que es el requisito obligatorio, con eso el comprobante es 100% deducible. Igual con los nombres, ¿eh? El nombre ya tampoco no es un requisito obligatorio. Y bueno, me preguntan y dicen, un pedimento que se paga con cuenta PECA, no tenemos el número de cuenta bancaria al cual se paga, ¿qué se hace en estos casos? No, mira, por eso el tema del método de pago no es obligatorio. En el ejemplo que yo les di, yo sí hice un ejercicio donde hacemos el pago y en el pago pues sí le referenció los datos de la transferencia, pero es a veces por lo delicado de la operación o por el tema de que yo quiero, ¿cómo te dijera?, afianzar mi deducción. Pero en este caso, lo único que tú sí tienes que identificar es que, bueno, en este caso el pedimento, los impuestos, estén efectivamente pagados. Entonces, aunque no tengas un número de cuenta bancaria, no te preocupes porque el dato del método de pago no es obligatorio, ni en la póliza ni en los comprobantes. Entonces, no importa que no esté, o no importa que no tengan la información completa. Lo que sí importaría en este caso es que tú sí tuvieras un control de los recursos, es decir, ok, se pagó el pedimento, ¿a través de quién? Ah, pues, ok. Tenemos un contrato, tenemos, o sea, ¿qué elementos tenemos para vincular la operación? Eso es todo. Pero eso ya no se informa en la póliza. Digo, no cuentas con esa información, pues no lo referencias en la póliza, no pasa nada. De acuerdo a la regla, la 28117, ese dato no es obligatorio de momento en las pólizas. Preocúpate el día que sea obligatorio, pero de momento no lo es. Entonces, nada más es que tengas un control de ese manejo de recursos. Edith me pregunta que si los impuestos federales, que si el SAT también tiene un XML, pues debería tener, Edith. La realidad es que cualquier operación en territorio nacional debería de estar soportada en un CFDI. Digo, el seguro social es una contribución federal, ¿cierto o falso? Y genera un CFDI. El Infonavit también. Acabamos de platicar del impuesto sobre erogaciones o sobre nóminas. Entonces, yo no entiendo por qué el SAT no lo hace. No lo entiendo. Pero bueno, no lo quieren hacer. Sin embargo, debería de generarse un CFDI, pues también por la operación, pero bueno. Pues es el SAT, no son los que ponen las reglas y dijeron ellos, nosotros no, pero sí, de cualquier cosa se tiene que generar un CFDI. Dice el pago de un software, Adel, dice el pago de un software de 100,000 pesos de contabilidad, ¿puedo mandarlo al gasto o debo mandarlo a pagos anticipados? ¿Qué es más conveniente? Mira, aquí sí observaste la norma. La próxima semana vamos a hablar de los activos intangibles. Hay criterios para saber si mandarlo a gastos o mandarlo a un activo intangible en este caso. Pero ¿qué es más conveniente? Es dependiendo, la volatilidad de la inversión en este caso. Generalmente en activos intangibles se van gastos que se van a ir amortizando poco a poco o que tienen que ver con un uso a largo plazo. Aquí, por lo que yo entiendo, el software, pues, sí es algo electrónico, pero no es algo que te vas a fumar en este ciclo y ya. A menos que los requerimientos de tu administración implicaran estar modificando este software constantemente. Pero si no es la intención, estarlo modificando y la inversión se entiende que va a ser algo como duradero, algo como más a largo plazo, pues entonces sí podemos considerarlo de momento, no tanto como pagos anticipados, sino más bien como un activo intangible. Y entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, la diferencia entre pago anticipado y activo intangible. Entonces, a lo mejor considerarlo como activo intangible e irlo amortizando, ¿no?
por la licencia, a lo mejor es una licencia para 3 años o es una licencia para 5 años en función al contrato de manejo de la licencia. Entonces, sí me ayudarías mucho si después me dieras un poquito más de información acerca del software para poderte dar una mejor opinión, pero aquí no es pago anticipado, o es un gasto, mandarlo directamente al gasto o considerarlo como activo intangible. Lo vamos a ver la próxima semana porque también lo vamos a tocar, nada más aguánteme un poquito. Y Flor me dice, ¿por qué Control 2000 no tiene un catálogo homologado con las NIFs como lo tienen esos sistemas como Contap o COI? No, en realidad no existen catálogos homologados con las NIFs. Cualquier programa que te venga un catálogo homologado con las NIFs, te está vendiendo una receta que no existe. ¿Cómo? Sí. Lo que tienen los otros paquetes es que tienen un catálogo homologado al catálogo del SAT. Y el catálogo del SAT lo preparó gente ya del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y lo hicieron basándose en las NIFs. Ojo. Pero es muy difícil, porque ese catálogo que hizo el SAT y que hizo el Instituto Mexicano de Contadores, es lo que yo les he comentado en otros cursos. Es un vestido talla 36 que nos tiene que quedar a todos. Entonces, pues imagínate, pues sí, está padre el catálogo, pero híjole, esta cuenta sí, esta no, esta mejor la quito, esta mejor la cambio. Entonces, es complicado porque las normas lo primero que te dicen es que no todos son iguales. No todas las operaciones son homogéneas. Hay operaciones que tienen que tener un tratamiento distinto dependiendo ciertas cuestiones que la propia norma nos comenta, ¿no? Y nos recomienda. Mira, si tú analizas esta operación bajo este esquema, pues regístralo así, pero si intervienen este tipo de factores, pues entonces el esquema cambia. Entonces, desde mi punto de vista, lo que a lo mejor estamos haciendo es adaptarnos a un catálogo hecho en función a normas, pero que incluye muchas cuentas, y muchas de esas cuentas las normas las consideran, sí, pero no les aplican a todos los contribuyentes. Mucho ojo con eso, Flor. Porque entonces lo que está pasando es que de pronto tengo contadores que tienen un catálogo de cuentas de más de 1000 cuentas, pero de las 1000 utilizan 20. ¿Por qué? Porque pues las otras cuentas no las aplican. Entonces hay que tener mucho cuidado. No tiene nada de malo, no, pero pues nada más estamos generando muchos registros pues de más o basura, pues los registros en cero que ni te van ni te vienen. Entonces sí, tendremos que, pues era importante que tomáramos un curso de las normas, porque las normas nos están diciendo todo lo contrario. Las normas nos dicen, ¿sabes qué? De la moda lo que te acomoda, ¿no? Entonces aplica de esto lo que a tu giro le conviene, le compete, lo que no, pues nada más lo hacemos un lado y no lo consideramos. Por eso es muy peligroso, porque mucha gente se está yendo con la finta de que todas las cuentas son útiles, de que todas las cuentas del código agrupador del SAT son las que debemos utilizar, y no. Muchas de esas cuentas, pero ni al caso. Entonces hay que tener cuidado con este tema. Y esa es la razón por la cual Control tomó esa decisión, porque nos dimos cuenta de que las normas no nos imponen un catálogo. Por eso las estamos leyendo, Flor. O sea, estamos viendo el librote, obviamente resumido, ¿no? Pero, te pones a hojear todo el libro de normas y jamás te imponen un catálogo. Es más, en algún curso me lo dijeron, es que en las normas viene un catálogo. No. En las normas no viene ningún catálogo. Jamás. En las normas lo que nos dicen son rubros que van a formar parte de nuestros estados financieros y me dicen sí cómo presentar el estado financiero y los rubros principales que debo de considerar. Pero de eso a que la norma traiga un catálogo, eso sí ahora sí que ahí sí te chamaquearon, porque las normas no traen un catálogo, traen propuestas de registro. Y entonces Edith nos dice, entonces los seguros de auto se deben amortizar. Esa es la recomendación que vamos a platicar la próxima semana. Depende. ¿Cómo depende? Pues de la cobertura. Si la cobertura implica más de un ejercicio, la intención entonces es que de acuerdo al contrato del seguro hagamos esa amortización. Oye, no, pero es que el seguro es para nada más un año. Ok, pero ¿qué ejercicios abarca? ¿Todo se va a cumplir este ejercicio?
o abarca 2 ejercicios distintos. La recomendación entonces, si es que es más de un ciclo, es amortizar e ir y considerar el contrato, la cobertura del contrato para saber en qué partes voy a dividir el seguro y entonces en función a esas partes irlo amortizando. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, Edith. Vamos a platicar la próxima semana de los activos fijos y vamos a platicar de los activos intangibles. Y no se vayan con la finta, estamos leyendo las normas. Es más, no se los pedí, pero creo que sí se los debo de pedir. Consíganse el libro para que vayan hojeando conmigo y vayamos, porque en el orden en que van apareciendo en el libro es como los hemos visto en el curso, entonces sí vayan hojeándole para que no se vayan con cuestiones que las normas no dicen, ¿eh? Porque de pronto todo el mundo le echa la culpa a las normas. Es que las normas no dicen tanto, ¿eh? De pronto hay cosas que ni las normas dicen y ahí uno le está dando el efecto que no dice, ¿no? Entonces no hay que poner palabras donde no las hay. Es como la Biblia. De pronto, ustedes saben que a mí en mis cursos me gusta terminarlos con una reflexión bíblica. Y la realidad es que los cristianos sí tenemos como dicho, que dice que un versículo sin contexto es puro pretexto. Y es real. Porque de pronto hay gente que le encanta dar bibliazos porque es que la Biblia dice, y se acaban con eso, y de pronto es que hay un versículo que dice ahí en Éxodo los mandamientos, ¿no? Que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, está bien, pues estamos conscientes de que la Biblia lo indica como mandamiento, pero también en la Biblia hay un proverbio, en el libro de Proverbios, hablando de esto de los papás, que le dice al papá, bueno, los papás, no provoques la ira de tus hijos. Entonces, ojo, porque de pronto a lo mejor nada más estamos leyendo lo que nos conviene y no estamos viendo el contexto completo. Entonces, mucho de este curso, no se crean, hay que leer bastante, pero también entender la interacción con otras normas, porque de pronto no se trata de que una me diga una cosa y otra me diga otra, o que de pronto yo empiece a contradecirme con otras cuestiones. No, todo tiene una razón, pero sí hay que tener un compendio completo de conocimiento de normas, disposiciones, reglas, para en función a todo lo que conocemos, adaptar lo mejor posible la aplicación de estas normas, porque tampoco se trata de que de pronto tengamos un registro para efectos fiscales y otro registro para efectos contables y todo lo estamos resolviendo con una conciliación al final del año. No, porque tampoco así nos va a funcionar. Acuérdense que hay una balanza 13 que vamos a presentar, que esa la vamos a ver en otro curso, porque es una balanza bien interesante, es una balanza ya de carácter meramente de control fiscal. Entonces, la intención es eso, no es que estemos preparando o como lo dice mi mito, ¿no? El mito de Penélope, que en los días tejía y en las noches destejía su vestido de novia, ¿no? Y así con tal de no casarse, fíjense, a lo que uno llega. Entonces, tampoco no se trata de que estés haciendo algo y después lo estés deshaciendo para cambiar el efecto, no, tampoco se trata de eso, pues hay que tener cuidado. Las normas nos dicen, mira, hay que presentar la información con ciertas características, hay cosas que ya hiciste y no es necesario que las deshagas, nada más ajustalas en un papel de trabajo, ya. O hay cosas que en el registro, pues es importante que las menciones y crees un registro adecuado para el control de esa cuenta, pero no te impone, jamás impone. Y mucho de lo que hemos visto nos invita a utilizar nuestro juicio profesional para hacer la mejor aplicación. Por eso mucho de esto no son imposiciones. Entonces tengan mucho cuidado porque no hay que echarle la culpa de todas las normas. Las normas no son responsables de todo lo que estamos haciendo, a lo mejor adecuado o inadecuadamente. Mucho tiene que ver también el juicio, que de pronto no hemos a lo mejor considerado ciertos aspectos y nos hemos conformado con una visión y no hemos ido un poquito más allá. Entonces, la intención de este curso es que vayas un poco más allá y que mucho lo empecemos a compaginar con el tema digital, con el tema repositorio, con el tema de los complementos en los registros, porque nos va a dar un mejor panorama de todo. Yo les diría, una norma
Sin contexto es puro pretexto, pues igual, es pretexto para hacer cosas a la mitad. Flor dice, estoy en lo correcto en aplicar un pago anticipado en la compra de una mercancía, el considerarla ya para efectos de impuesto, en este caso ISR, ya como una deducción, no tengo el CFDI. Pues depende, Flor. ¿Cómo que depende? Sí, mira, es correcto. O sea, si ya puede tener un efecto fiscal, sí, claro. Todavía no tengo el CFDI. No. ¿Cuándo lo vas a tener? Porque de eso depende la respuesta. Si el CFDI lo vas a tener antes del 31 de marzo del año que entra, está bien, está bien. Pero si el CFDI no lo vas a tener para el 31 de marzo del año que entra, ni sabes cuándo lo vas a tener, ahí sí es un problema, porque sí es una limitante para mi deducción. Dices que solo tengo la ficha de depósito del proveedor, así como la hoja de pedido. Sí, no importa, está bien, Flor, pero aquí la pregunta clave es, ¿pero cuándo piensas tener el comprobante? ¿O cuándo piensas corretear al proveedor? O sea, si este comprobante lo logras obtener antes del 31 de marzo del año entrante, que es cuando tienes que presentar tu declaración anual, no hay problema, se puede. Pero si el comprobante no lo vas a obtener antes de esa fecha, o sea, antes de que tú presentes tu declaración anual, sí sería un problema la deducción, porque no tengo el comprobante. Entonces, nada más, cuando contestes esa pregunta, pues vas a tener la respuesta de si es o no aplicable la deducción. Me dice, un socio compró un auto para la empresa a nombre de la empresa y lo paga de su bolsa. Nunca se le va a pagar. ¿Cómo lo registro? Bueno, a ver, aquí tenemos dos problemas. El socio puede pagar de su bolsillo el auto, pero no entraría en la figura de pago por cuenta de tercero. ¿Por qué? Porque nunca le vamos a pagar al socio. Aquí para que funcione la regla 27114, que es pago por cuenta de terceros, es el socio paga, pero yo luego le pago al socio. Yo le reembolsaría al socio. Pero si no, nunca se le va a reembolsar al socio, entonces, en estricto sentido, la empresa, es decir, el ente, no está pagando el auto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no es deducible. Ojo con eso. Entonces, son de esas decisiones que sí le pondrían un obstáculo financiero a la deducción. Porque bueno, tengo el comprobante, sí, pero no, o sea, pero ¿cómo lo pagaste? Aquí el truco es, a ver, tengo un comprobante, pero ¿cómo se pagó el comprobante? No, pues lo pagó un tercero, ok. Pero finalmente se pagó ese comprobante, porque cuando tú le reembolses al tercero la cantidad exacta del comprobante, pues ahí ya a lo mejor ese triángulo se cierra. Pero si nunca hay una salida de recurso que ampare el pago al tercero, en teoría tengo un comprobante que no está pagado, entonces no sería deducible. O sea, tu deducción se sacó un 9, porque falta el pago al socio. Y entonces, como no tiene el 10 de calificación, pues no es deducible. Entonces, ojo con ese tema. Y Flor Conde me decía del CFDI, por la pregunta de cuándo el anticipo es deducible, si el CFDI me lo recibo después. Me dice, el CFDI de la compra, por lo general, llega 20 días después, ¿no? De cuando se recibe la mercancía. Está bien. Aquí tú te estás contestando. Yo tengo la operación hoy y el CFDI me llega 20 días después, o sea, generalmente te llega el mes que entra, ¿no? O sea, a lo mejor pagas este mes y te llega el mes siguiente el comprobante, no pasa nada. ¿Por qué? Regla 28117. Esta famosa regla 28117, esa sí se la deben de aprender de memoria. Esta regla dice que yo registre mi operación cuando ocurre. ¿Cuándo ocurrió? Pues hoy. Le doy el efecto hoy. Y que no importa que el CFDI tenga fecha del mes siguiente, pero que yo registre cuando ocurre la operación, o sea, hoy, aunque el CFDI tenga fecha del mes que entra. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que te llega 20 días después, no pasa nada. Hasta la misma regla 28117 lo indica, entonces ahí, pues yo les decía, tenemos que tener un panorama completo de disposiciones, ¿ok? La norma me dice que registre las cosas cuando pasan. Yo registro hoy y le doy el efecto a lo mejor de anticipo hoy, está bien. El comprobante me llega después, para efectos fiscales no ocurre nada, la operación se registra hoy,
ocurre hoy, es deducible hoy, aunque el comprobante tenga fecha del mes siguiente. Por eso la regla 28117 trae esa disposición. Lo trae creo que en el último párrafo. Y por eso la regla lo indica, porque la regla, apegándose a lo que dicen las normas, dice, bueno, pues las operaciones tienen una fecha de que suceden, pero el comprobante puede tener una fecha distinta. No importa si el comprobante tiene una fecha distinta, cae el mes siguiente el comprobante, no pasa nada, tú lo registras cuando ocurre la operación. Ok, pues bueno, vamos a vernos la próxima semana, si Dios quiere. Vamos a concluir el estudio de estas normas, vamos a hablar acerca de activo fijo, activos intangibles, arrendamientos, porque hay una norma específica para el tratamiento de los arrendamientos, de los contratos, los impuestos diferidos, bueno, para que tengamos ya el panorama completo de las disposiciones que sí nos indican las normas y no andemos inventando cosas o viendo cosas donde no las hay. Vamos a concluir la próxima semana si Dios quiere. Mientras eso sucede, pues nada más pórtense bien, ya están muy gastados, ya algunos ya tienen hambre, hay que ir por los chamacos a la escuela también, ya regresan a la escuela, entonces nos vemos la próxima semana.